Y seguimos aquí en Alex Comunica en Ruta. Como sabéis, estos días estamos en Madrid conociendo a profesionales excelentes de la salud, del crecimiento personal, que hemos también seleccionado. Para vosotros pues necesitáis a alguien que os ayude, como es el caso de Mónica Slotky. Ella es terapeuta transpersonal y holística metafísica, sanadora cuántica, biodescodificadora, canalizadora. Tiene un don natural y es que lee el alma de las personas, que eso está muy bien a la hora de entender o profundizar en ese dolor reprimido que nos aflige y que muchas veces no sabemos cómo solucionarlo porque es algo que está ahí en el plano inconsciente. Mónica, bienvenida, Les Comunica. Un placer. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cuándo te diste cuenta de que la realidad es mucho más de lo que percibimos quizá con los cinco sentidos y que hay muchas maneras de afrontar la enfermedad? Pues es algo que me ha ido acompañando toda la vida básicamente. Siempre he percibido el mundo de una manera diferente, ¿no? He percibido la vida en todo, en las plantitas sobre todo, ¿no? Que vibraban de una manera especial y como que la vida transcurría de una manera más lenta que de cómo se estaba abordando por parte de la sociedad. Eso es lo que me marcó mucho desde pequeña, básicamente. El tema de las enfermedades, a ver, procedo de una familia donde mi madre es enfermera, siempre he sido muy enferma, he contraído muchas dolencias que luego los médicos no han podido sanarme. Entonces, la primera sí sanación de largo tiempo sucedió a los 14, no, un poquito antes, a los 11 años, gracias a las terapias naturales. Fue un retiro de un par de meses en las montañas y ahí nos aplicaban inhalaciones de hierbas y mucho paseo, mucha meditación y pues después de ese retiro estuve unos 10 años, 8 10 años sin encontrar ni un constipado. Eso es lo que me hizo introducirme, empezar a explorar ya desde muy joven lo que son las terapias alternativas, ¿no? Empezando desde el pensamiento positivo, mineralogía, micro y macronutrición y todas estas cositas que pueden beneficiar el cuerpo y la salud para prevenir las enfermedades y luego para curarlas. ¿Qué te pasó con 29 años? Con 29 años tuve un problema de salud muy fuerte. Que requería una intervención quirúrgica. Llevaba un tratamiento de 2 meses en base a antibióticos, que era un quiste que se me había originado al final de la espalda, que supuraba mucho pus. Entonces ni con antibióticos ni con nada conseguíamos rebajar la inflamación, así que de un día para otro el médico declaró que había que operarlo, había que extirparlo porque estaba tocando ya casi el hueso. Me acordé así por encima de que había leído algo sobre la biodescodificación, emociones, no estaba todavía metida en el tema. Y busqué información, vi un poquito la causa emocional de ese quiste. La verdad es que cuadraba a la perfección con mi situación actual en aquel momento. Empecé a trabajarlo y pues fíjate, si me habían dado de una semana para otra cita con el anestesista para ingresarme y operarme, la inflamación empezó a bajar en un par de días. Era un grano más o menos así. Bajó a la mitad en cuestión de 2 días y así sucesivamente. Entonces, un par de días antes de la intervención quirúrgica fui al hospital y anulé la cita. Le dije, mira, que ya estoy sanando, que ya se me... Claro, las enfermeras me dijeron, ¿vas a volver? Le digo, bueno, pues iniciaré el proceso otra vez en base a los antibióticos, que al final... Y ya no fue necesario. No, nunca más. Gracias a la biodescodificación. Gracias a la biodescodificación. ¿Qué entendiste de ese quiste? Porque claro, todo tiene un mensaje, ¿no? Sí. ¿Por qué estaba ahí? Porque nos lo hacemos nosotros. Las emociones reprimidas son las que provocan todo tipo de enfermedades. Entonces, si tenemos alguna dolencia y la cortamos de raíz, encontramos y vamos al origen del problema, que es nuestra emoción reprimida o nuestro pensamiento mal dirigido, es cuando devolvemos al cuerpo ese equilibrio que perdemos, ¿no? En base a la rabia, tristeza o frustración vital.
porque al final todo radica básicamente en eso. Pero ese quiste, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía esa frustración? ¿Lo entendiste? Sí, empecé, fue un cúmulo de tristeza y muchas ganas mucha rabia, mucho enfado Mucha rabia. mucha rabia y mucha tristeza. Es cierto que está claro que todas las enfermedades, todas tienen sobre todo un factor emocional. Habrá factores exógenos, todo lo que tú quieras. Pero el factor sobre todo es emocional. Y hay una emoción que enferma muchísimo, que es la rabia. Sí. La rabia. En verdad, luego todas las enfermedades, a pesar de tener el origen, digamos, el último denominador común que radica en la rabia, tristeza o pena, tienen sus matices, ¿no? Claro. Puede ser, pues estoy enfadado con un familiar o a causa del trabajo o no me estoy expresando correctamente. Independientemente de que sea la rabia, esos matices son los que hacen que las dolencias se originen en una parte diferente del cuerpo, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, un tema relacionado con familia y me siento, por ejemplo, incapaz de dar o recibir amor, pues probablemente tendré un problema en los brazos o en los hombros, o si es un problema relacionado con pareja, ¿no? Hombros, manos, brazos. Si es respecto al trabajo, pues lo primero que estará afectado son las piernas y las rodillas. Entonces, si son problemas económicos, pues la espalda y así. ¿Lees el alma de las personas? Sí. Yo creo que esto es interesante que lo remarquemos, porque claro, en biodescodificación hay muchos terapeutas que hacen biodescodificación, pero si aparte ese terapeuta, como es tu caso, tiene el don de poder leer el alma, o sea, tú ahora mismo me estás viendo y puedes leer mi alma. Tu estado de ánimo, sí. ¿Cuál es? Tu estado de ánimo, estás muy contento, estás alegre, estás contento, algo inquieto, diría yo. Y ahora mismo... Puedes decir todo, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Aquí no hay secretos. Con la audiencia no tengo ningún secreto ya. Ya se lo saben todo de mí. Vale, y ahora mismo te veo así como un poco de avispo de a ver si me dice más de la cuenta. No es broma. Tú suelta. No, te veo, tienes un estado de ánimo muy, muy bien, tranquilo, alegre, sí. Muchas gracias. ¿Cuándo te diste cuenta que podías leer el alma de las personas? Cuando me enteré de que era persona altamente sensible, fue lo que me ayudó a comprender un poco esa hipersensibilidad que tenía, ¿no? Porque muchas veces con amigos, con personas que no conocía, antes de que empezaran a hablar o hablando de unas cosas muy triviales, percibía el cómo se sentían. Entonces les hacía la pregunta directamente y de repente pues me lo reconocían, ¿no? Creía que era, pues eso, una rareza mía, como siempre he estado metida también en cositas así... Cosas raras. No, no hay nada raro, todo tiene su explicación. En cosas pues de neurología, trabajando mucho con meditaciones, con pensamiento positivo y demás, digo, igual es una bifurcación que me he hecho yo más sensible, ¿no? Y a veces al principio, hasta que lo aceptas, crees un poquito que te lo estás imaginando. Entonces, hasta que llega a ese punto de aceptación y de reconocimiento en ti mismo. Y luego con el tiempo pues me di cuenta de que no era algo que me estaba imaginando, sino que realmente era así. Hay que decir que hay personas, ¿no? Personas altamente sensibles que lo viven como una mortificación, como un castigo, ¿no? Divino, porque claro, lo sienten absolutamente todo, ¿no? Y tienen que aprender a gestionar eso, porque si lo aprenden a gestionar, se pueden convertir entonces en terapeutas excelentes. Sí. Excelentes. Para mí fue una liberación enterarme de que era una persona... Una liberación. Una claro, liberación. Porque entendiste, ¿no? Entendí. Claro, tú te ves como una persona muy sensible y la sociedad te exige que seas fuerte, que hagas, que avances. Es mucha presión para una persona que necesita retirarse un día a la semana, por ejemplo, o que se ve saturada por situaciones por las que otra persona no las vive de manera normal, ¿no? Te sientes muy incomprendido, pero ya no te sientes incomprendido, sino que realmente la sociedad no te comprende, cree que eres un exagerado, una exagerada en este caso, ¿no? Entonces para mí sí que fue una liberación porque
te aceptas, dejas de esforzarte por ser esa persona súper fuerte que exige la sociedad. Entonces, esa interiorización se lleva de otra manera. Te permites ser lo que eres, ¿no? Exploras más tu interior. Claro. Y saber por qué eres una persona altamente sensible, ¿no? Porque estas cosas que a veces se pueden vivir como un castigo realmente es un don y te ayuda a conectar con tu misión de vida. ¿Es cierto, Mónica, que hay personas que enferman porque están desconectadas de su misión de vida? ¿Esto lo estudia la biodescodificación? Es decir, que el origen de la enfermedad sea precisamente que la persona está desconectada de su propósito vital, no está siguiendo su misión de vida, y eso la enferma. En un principio no he tenido todavía ningún caso así de ninguna persona que a causa de estar desconectada haya enfermado. Sí he tenido personas que tienen claro o más o menos quieren tomar alguna decisión y no se atreven. Esa falta de confianza en sí mismo, de ir hacia donde uno desea, sí provoca enfermedades. El no decidirte, el anularte como persona, no permitirte hacer ciertos cambios, no reconocerlos en ti mismo. O sea, los reconoces, pero no te permites ir hacia tus objetivos. Eso sí que provoca enfermedades, muchas. Y además son enfermedades que se manifiestan mediante, al principio, una afección muy pequeñita, muy leve, pero al pasarse por alto, porque quizás puede ser un dolor muy trivial, ¿no? Me golpeó la mano, de repente, ay, me ha salido un moratón. No le hacemos caso porque dices, ay, habrá sido casualidad. Las casualidades no existen. No existen. No existen. Y esos dolores, esas emociones reprimidas se van transformando, van viajando por el cuerpo. Entonces al principio igual te puede doler un dedo, luego te puede doler, se te pueden inflamar los tendones y luego igual necesitas pinchazos en los médicos para relajarte los músculos de la contractura que tienes. Y el dolor viaja, las emociones viajan. El dolor viaja. El dolor viaja, las emociones reprimidas viajan. Entonces, si no se tratan y no se abordan desde un principio, se pueden convertir en afecciones y en enfermedades muy graves. Es el efecto bola de nieve, ¿no? Sí. O lo paras o ¡buah! Se convierte. Sí. Y para eso la biodescodificación, Sí. es que es una técnica, es una terapia que funciona. Yo la he probado un par de veces y sé que funciona. Y si además la persona que lo hace es una persona persona altamente sensible, que es capaz de leer el alma de las personas, claro, el diagnóstico es más rápido también, puedes ir más rápido al origen, a la raíz del problema, con lo cual, en según qué casos además, es importante ganar tiempo e ir rápido. Háblame de los casos. Mónica, que te has atendido en consulta. ¿Algún caso que te acuerdes ahora mismo, que puedas explicar de alguna enfermedad, de alguna dolencia, y entonces encontraste el origen? Para que la gente sepa, aquellos que no saben qué es la biodescodificación o cómo funciona, para que se hagan una idea. Pues te voy a contar precisamente un caso de una chica muy joven, en la cual precisamente ese dolor viajó y se transformó en una afección muy grande. Al principio le dolía un poquito el brazo. El problema que tenía en su casa era una falta de apoyo que sentía por parte de su pareja. Se le hacía muy difícil hablar con su pareja, además tan siquiera se le hacía muy difícil reconocerlo, ¿no? Tanto públicamente en la sociedad, en su entorno familiar. Se hacía la fuerte, ¿no? Que es lo que nos pasa a muchas personas que nos hacemos las fuertes. No nos permitimos ser vulnerables y demostrar que pues, no está bien lo que estoy viviendo, no me está gustando lo que estoy viviendo. No le hizo caso, digamos, al principio a las pautas que le había pasado. Ese dolor se transformó luego en medio parálisis de los hombros, donde la chica no podía tan siquiera agacharse ni mover los brazos porque del dolor que tenía una contractura impresionante, no podía, los médicos no le daban tampoco solución. Y eso demuestra, digamos, esa incapacidad ya bloqueada de dar y recibir amor, ¿no? Tenía ya ambos aspectos bloqueados. Ese dolor viajó por su cuerpo, empezó a tener dolores muy fuertes en la rodilla y en la cadera, hasta que ya en una tercera sesión
abordó las causas emocionales y todo lo que los médicos no lo habían podido, digamos, solucionar en un plazo de 2 años, porque claro, estamos hablando de plazos muy largos, ¿no? En una semana se le curó. Entonces, en una semana el En dolor... una semana. En una semana el dolor, claro, ¿Y cuánto tiempo llevaba con ese dolor? pues más de 2 años. ¿Más de 2 años? Estuvo luchando más de 2 años con el dolor y los efectos negativos que originaba en el cuerpo. Claro, lo bonito de la biodescodificación es que cuando nos respondemos a nosotros mismos de manera sincera a las preguntas, claro, son preguntas muy personales, muy directas, ¿no? Que nos dejan en evidencia a nosotros mismos a veces. Entonces, cuando nos las respondemos de manera sincera, el bloqueo desaparece, porque el bloqueo te lo estás generando tú. Y se restaura el equilibrio en el cuerpo. El equilibrio en el sentido de que el cuerpo ve que tú estás siendo sincero contigo mismo. No hay razón de existir del dolor. Vuelve toda la normalidad. ¿Y qué tiene que ver, Mónica, el niño interior con todo esto? Hay enfermedades que se originan por un bloqueo infantil. Entonces, desde la biodescodificación sí que existen unas pautas para llevar el perdón verdadero. Pero desde mi experiencia, ya te digo que la reprogramación en estos casos, llevada en base a ese perdón verdadero, tiene un mejor efecto, un efecto más bonito, mejor y más duradero en la persona. Porque desde el aspecto mental, llevar el perdón hacia una situación, hacia una persona, sin acompañarlo de las emociones correspondientes, la gente no es que no lo acepte, pero es muy difícil comprender el porqué. En cambio, cuando comprendemos que no somos nosotros los que estamos heridos, sino que ese bloqueo se ha originado en nuestra infancia y simplemente se está repitiendo bajo diferentes circunstancias, la reconexión con ese niño interior es muy liberadora. Y entonces el bloqueo se rompe y se sana a través de igual un proceso de revivir esa situación, llevar el perdón, aceptar tan siquiera el perdón que hayamos sentido de pequeños, ¿no? Tener el niño interior herido, hecho unos zorros, ¿qué enfermedades puede provocar? Pues enfermedades muy severas, tipo cáncer. Sobre todo el cáncer está muy relacionado con el niño interior, porque es un cúmulo, no estamos tratando una emoción, estamos tratando un cúmulo de varias emociones, ¿no? Mucha pena, mucho sentimiento de soledad, muchísimo miedo, muchísimo dolor. Entonces, a veces en esa desprogramación o reprogramación lo que hay que trabajar son varias situaciones, ¿no? O una situación, pero varias veces hasta que se produce esa sanación de verdad. Entonces, el cáncer sobre todo está el cáncer de pecho, de útero, de piel, son... Cáncer de pecho, útero, piel. Sobre todo. ¿Eso quiere decir que si yo sano mi niño interior, eso puede ayudar a la sanación de un cáncer? Por supuesto. Aunque sea en estado terminal. Que está ya complicado el tema. A ver, han existido, yo no he tenido ningún caso en estado terminal, también te lo digo. Tampoco sé si ayudar sí que ayudaría, por supuesto. Se han visto casos de personas que sí que han sanado. ¿Pero tú has tratado casos de este tipo? Yo no, tú personalmente no. Pero sí conoces casos de personas que gracias a la biodescodificación, al sanar el niño interior, A las terapias naturales sí. han logrado sanar el cáncer. Sí. Sí, porque al final estamos hablando de energía bloqueada. No importa la enfermedad que nos haya originado en el cuerpo. La enfermedad que nos haya originado en el cuerpo es un producto de una emoción reprimida, de una energía reprimida. Entonces, si nosotros llevamos iluminación a esa enfermedad y a esa energía reprimida y la liberamos, le damos amor, le damos luz, lo que te haya ocurrido
No importa si es un cáncer o si es un quiste así de grande, porque desaparece el origen. Hay una realidad y es que no sabemos aún cómo funciona nuestro cuerpo, ni cómo funciona nuestra mente. Nos podemos acercar, pero es un misterio fascinante, ¿no? Por ejemplo, es un misterio fascinante el de las remisiones espontáneas de enfermedades. Es decir, personas que de repente han tenido, por ejemplo, una experiencia cercana a la muerte, eso les ha hecho elevar el estado de conciencia, elevar su frecuencia vibratoria, y al volver de esa experiencia cercana a la muerte han experimentado una remisión espontánea de una enfermedad. Incluso ha habido casos de cánceres ya en estado terminal, que se han sanado por una ECM o porque la persona ha vivido como una especie de catarsis emocional. La biodescodificación facilita eso, ¿no? La catarsis emocional, en cierta manera. Sí. ¿No? Desbloqueo emocional. Desbloqueo emocional, eleva tu vibración, te rompe esos patrones de pensamiento y emocionales negativos y libera esas emociones reprimidas, esa energía atascada, ¿no? Devuelve el equilibrio, porque cuando uno está conectado con la fuente, al final ahí solo existe el amor, ahí solo existe la vibración alta, y cuando una persona vive en paz y vive en felicidad, sin rencor, sin dolor interior me refiero, la vibración de esa persona, evidentemente, como efecto colateral, se eleva. Restaura ese amor, tiene más capacidad de amor, restauro bienestar en mi cuerpo, vivo en equilibrio. Volver al equilibrio. Es decir, que lo natural en el ser humano es estar sano. Sí. Y todos, absolutamente todos. Lo natural es estar sano. O sea, Sí. esto que nos han contado, que lo normal es enfermar, la decadencia, la degeneración, no es cierto. No, para Lo nada. normal es estar sano. Lo normal es Y estar vivir sano. muchos años y con buena calidad de vida. Correcto. Y con buena salud. Correcto. Pero hay que aprender cómo hacerlo. Obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Alimentación macrobiótica, alimentación consciente, puedes hacer, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la gestión emocional es clave porque en el origen de la mayoría de enfermedades, por no decir todas, están las emociones, o mejor dicho, un bloqueo energético, un bloqueo emocional. Por lo tanto, hay que recurrir a terapias, a técnicas que nos ayuden a resolver esos bloqueos. Y la biodescodificación es sin duda una herramienta poderosísima. Si además a eso le añades el don, en este caso natural, que tiene Mónica, de poder canalizar, de poder conectar, ver, leer el alma de las personas, eso hace que vayas más rápido, ¿no? Más rápido. Al origen del problema. Me permite también que la persona que no es capaz de reconocerse una verdad a sí misma, yo la veo. Entonces la puedo conducir hacia esa respuesta que si necesita. Pongo un ejemplo de eso que dices. Una verdad que la persona no reconoce, pero que está ahí, que le provoca la enfermedad. Hablamos sobre todo de emociones muy ruines, ¿no? Que, a ver, yo nunca juzgo, ¿vale? No, que sin juicio. Yo nunca juzgo, yo siempre las terapias las hago con muchísimo amor y me duele ver a la persona sufrir, sobre todo. Entonces, cuando veo que una persona, por ejemplo, siente muchísima envidia hacia uno de sus hermanos, claro, no me lo va a reconocer así como así, se siente avergonzada, hay que entenderlo también. Porque, claro, imagínate, como decirle a una persona desconocida, pues sí, siento mucha rabia, mucha envidia, porque creo que es mejor que yo. No lo dicen, no se lo reconocen tan siquiera a sí mismos. Entonces yo lo veo y mediante pues una conversación normal, amena, suave, pregunto por aquí, abordo por allá, hasta llevar a conducir a la persona hacia esa verdad que en verdad sí está en ella. Y cuando lo reconoce, es maravilloso cuando una persona se rompe y está ya en ese bienestar, ¿no? Dentro de... ¿Es necesario romperse para sanar? Sí, reconectar, sí. Porque una emoción reprimida, sobre todo en los bloqueos infantiles, ¿no? Al estar tan reprimida, la única manera de romperla es estallar, es llorar, liberar, gritar, pero claro, gritar también se puede, pero la verdad es que las lágrimas tienen un efecto milagroso, Sí que la liberador.
Yo recuerdo una vez, mi padre, del que os he hablado muchas veces, que fue un magnífico terapeuta en su día, recuerdo que le vino una persona a consulta con depresión crónica, pero depresión que llevaba, no sé si llevaba 10 años con una depresión diagnosticada y estaba sobre todo muy medicada, muy medicada. Iba dormido todo el día. Y recuerdo que mi padre, no sé qué hizo en aquella sesión, tocó, hurgó en la llaga, no sé, hizo algo y la persona empezó a llorar, a llorar. Se estuvo 2 días seguidos llorando, casi sin parar. Pues es curioso que al tercer día, ya cuando no pudo llorar más, empezó a sentirse también como liberado, como si se hubiera quitado un montón de capas y años de encima. Y también dejó de tomar la medicación porque ya no le hacía falta. O sea, fíjate si la medicina supera estas cosas. Lo que podemos ahorrar también en medicamentos y en energía y en tiempo. Porque está claro que yo no digo que la medicación no sea necesaria, ¿eh? Hay casos que sí, la medicación puede ser necesaria. Pero es necesaria durante un tiempo. El problema es cuando ya se cronifican las cosas. Una depresión en este caso, una depresión de 10 años. Claro. Es decir, no, es decir, podemos sanar a la persona. Tenemos la herramienta, en este caso la biodescodificación. Pues hagámoslo. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo tiene el poder de autosanación en sí mismo. No hace falta saber un poco o el que te conduzcan hacia las respuestas adecuadas. Pero ese poder no es magia, no son cosas raras. Es que todo el mundo estamos capacitados para la autosanación, ya sea de una depresión o sea de una enfermedad crónica o no crónica, incluso una fractura, ¿no? Entonces la medicina de bata blanca, como la llamo yo, sí, son enfoques diferentes, ¿no? La biodescodificación o todo el tema de las terapias holísticas van al origen, el por qué te ha pasado eso. En cambio, la medicina de bata blanca es problema, solución, dolor, pues yo te quito el dolor, no me importa de dónde procede. Y son enfoques diferentes, ¿no? Te sientes mal, pues yo tengo una pastilla maravillosa que te va a hacer sentirte mejor. Ya buscarás tú la respuesta del por qué te sientes mal si quieres, ¿no? Claro. Es un parche. Sí. Es un parche. Son pero hay que ir al origen. A veces necesarios. Sí, no, pero por eso lo digo que la medicación es necesaria, pero quizá en una fase inicial, en una fase en la que la persona no puede llegar ni a gestionarse emocionalmente porque necesita que su mente pare, ¿no? Pues eso sí, pero claro, en una fase inicial llega un momento en que hay que recurrir a algo más. Tú, Mónica, eres terapeuta transpersonal, holística metafísica. ¿El transgeneracional tiene algo que ver también en el origen de alguna enfermedad? La biodescodificación también trabaja en patrones heredados de padres, madres, lo típico, ¿no? En una familia en que hay un montón de casos de cáncer o que todas las mujeres mueren por cáncer de mama. Sí, eso se trabaja precisamente desde la reprogramación del niño interior, ¿no? Son esos miedos y esas... Yo personalmente lo trabajo de esta manera. Sé que otros biodescodificadores utilizan, digamos, el tema de las constelaciones familiares, que es el modelo alemán, si no me equivoco. Yo trabajo desde el modelo original del canadiense Jacques Martel. Porque me resulta más simple y luego ya aportando los conocimientos que traía sobre la reprogramación y sanación de ese niño interior, no sé, me ha parecido una combinación perfecta que me ha dado muy buenos resultados. Entonces sí, los patrones se sanan, pero a veces no hace falta irnos al abuelo, a la madre, nos sirven para entender, ¿no? El entender las cosas a veces es muy liberador, Sí. Pero al final... Yo soy uno, a pesar de ser todo, soy uno y si sano yo, sano lo que viene, porque lo que está detrás ya no lo puedo arreglar. Mónica, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. Yo creo que hemos descubierto cosas muy interesantes sobre el origen real de la enfermedad, lo que la provoca, la causa. Si necesitáis ayuda, aquí está Mónica para ayudaros. ¿Cómo contactar con ella? Tiene un Instagram que es c.e.d.l.e. ¿Por qué esto? Causas emocionales de las enfermedades. Ah, amigas, es un acrónimo, es causas emocionales de las enfermedades. c.e.d.l.e, tal y como tenéis allí escrito en pantalla. Luego, aquí veo un teléfono. ¿Dónde pasas consulta tú, Mónica? Online. ¿Haces online? Online, Vale. sí. Haces online, porque esto se puede hacer online, Sí. obviamente.
tenéis ese teléfono. ¿El 48 de qué prefijo es? ¿De qué De país? Polonia. De Polonia. Soy polaca de nacimiento. Ajá. Pues si queréis contactar con Mónica, ahí tenéis su teléfono. 53 38 36 017. Con el prefijo 48 o más 48 0048. Si llamáis de fuera de Polonia, que yo creo que será la mayoría, a no ser que tengamos espectadores en Polonia. Un saludo a la gente que nos siga desde Polonia. Más 48 o 0048 y el 53 38 36 017. Mónica Slotki, que es terapeuta transpersonal y holística metafísica, sanadora cuántica, también es biodescodificadora y canalizadora. Mónica, gracias por estar. Un placer, muchas gracias.